En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, ya si tienen sus Biblias. Búsquenme en esta mañana, ya conforme el hermano les va dando las Biblias, recíbanla, para que aprendamos. Es la única manera de aprender, es estudiar la Escritura, la Biblia, porque si no, no aprendemos nada y así pues somos fáciles de engañar. Conforme vaya recibiendo su Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1. Aquí hay alguien que no sabe. ¿Tiene Biblia, mi hermano? Mande. La última, al taller del maestro Benito. San Juan capítulo 3, verso 1. Es necesario que reciban para que vayan aprendiendo, y así aprendemos, porque de otra manera esto es como una escuela. Es como una escuela, ustedes reciben su libro, lo van leyendo y vamos aprendiendo. Amén. De esto se tratan los temas de estudio. Yo sé que quisiera avanzar, como se los he dicho a ustedes en muchas ocasiones. Me gustaría avanzar con otros temas diferentes, pero desafortunadamente entra gente nueva en este lugar, y por los nuevos que entraron tenemos que volver a regresar a ciertos programas que ya hemos repetido, pero yo creo que cada vez aprendemos algo nuevo, porque Dios es bueno. Amén. San Juan capítulo 3, del verso 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? San Juan capítulo 3. Le vamos a dar lectura como estamos enseñados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Yo leo uno y ustedes el que sigue. Amén. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuera Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciéndole: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento de donde quiere sopla y de donde oye su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde vaya, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Hasta ahí nada más. Empieza la palabra del Señor en esta mañana en San Juan capítulo 3. En el verso 1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un fariseo era un hombre, no era cualquiera, era una persona preparada en el conocimiento de la ley de Dios, o se conoce como la ley mosaica. No era cualquier persona, era un maestro, era un doctor, era un teólogo, un escatólogo, un hombre preparado en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Que dice la palabra del Señor que este hombre llega de noche a ver a Jesús y le empieza a decir, diciéndole: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuáles eran las señales que el Señor hacía? Hacía milagros. Amén. Hizo muchos milagros. Recordarle a uno por uno, ya sabemos cuáles son. Lo hemos dicho infinidades de veces en este lugar. Le dio la vista al ciego, resucitó muertos, al leproso. Bueno, tantos milagros que el Señor realizó en sus años de vida cuando estaba en esta tierra. Este hombre principal, un conocedor de la ley,
no era cualquier hombre, viene a Jesús y sus palabras son estas y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Amén. Amén. Y empieza a narrar la escritura que Jesucristo le empieza a decir. Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Empieza a enfocar Jesús de un nacimiento. El ser humano, el hombre, cuando nosotros nacimos, nuestros padres nos trajeron en este mundo, nacimos bajo el pecado y fuimos creciendo conforme a las costumbres, conforme a las cosas que nos rodean en este mundo, y así crecimos hasta llegar a una edad, pues no sé, a los 13, 14, 15, no sé a qué edad usted empezó a reflexionar entre lo bueno y lo malo, porque una cosa es ser niño, y una cosa es ser adolescente, y otra cosa es llegar a la juventud, llegar a una edad adulta. Vamos entendiendo, amén. Entonces, todas las cosas que nos rodean a nosotros en este mundo, hay muchas cosas que nosotros, cuando no tenemos a Dios en el corazón, hay muchas cosas que para nosotros son buenas, amén. Y dice la palabra del Señor que llega este hombre y se lleva una sorpresa. Jesucristo le comienza a hablar de un nacimiento. Y él sorprendido dice: pues ¿de qué nacimiento me hablas? ¿Cuál es ese nacimiento? ¿Acaso podré yo entrar en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Jesucristo dice: no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesucristo estaba dándole a entender a Nicodemo de un nacimiento espiritual. Amén. Nosotros nacimos, nuestros padres nos trajeron a este mundo y nos metimos en las cosas del mundo, pero hoy viene la palabra de Dios a nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios llega en el corazón del hombre, tiene que haber un nacimiento dentro de nosotros. Dios quiere nacer dentro de nosotros. Pero Nicodemo no entendía esto. Él no entendía. Por eso el Señor le dice: ¿cómo es posible, Nicodemo, que tú siendo maestro y no entiendas sobre este nacimiento? Muchos de ustedes ya recibieron a Jesús en este lugar, y yo puedo ver que muchos de ustedes también ya no son los mismos, ya no piensan igual. Hay muchos de ustedes a lo mejor no se han atrevido a ponerse de pie y dar un testimonio, pero yo sé que muchos de ustedes piensan diferente. Cuando me vieron a este hombre, al servidor de Dios, hablar desde el poder de Jesucristo, de los cambios que Dios hace en el hombre, cuando ustedes me oyeron por primera vez hablar sobre la idolatría, yo les aseguro que muchos de ustedes yo les caí mal. A muchos de ustedes dirán: ese hombre, ¿cómo me cae mal? ¿Por qué se mete con mi religión? ¿Por qué se mete con mi fe? ¿Por qué se mete en lo que yo creo? ¿Por qué eso y por qué aquello? Pero conforme fueron pasando los días, ustedes fueron entendiendo. No porque yo sea un buen predicador, no. Es por la gracia de Dios. Y la Biblia dice que no es el hombre el que convence, sino es el Espíritu de Dios el que convence al ser humano. Entonces, al oír tú las palabras de Dios y leer un poco la Escritura, la palabra de Dios fue entrando en tu corazón y te fue abriendo el entendimiento, y hoy piensas diferente. Es por la gracia de Dios, es a través de la palabra de Jesucristo. Quiero un aplauso al Rey en esta mañana. Gloria a Dios. Cuando venimos y nos sentamos en este lugar por primera vez y escuchamos a los hermanos, me acuerdo allá en mesa, un joven agarró y dijo: otra vez los hermanos nos van a decir lo mismo, que Jesús nos ama, que Jesús es el camino, que Jesús, bueno, es mi Salvador. Ay, Dios mío, es lo que siempre dicen los hermanos. Bueno, yo le dije a este joven: es cierto, eso es lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hermanos. Eso dice la Biblia, que nadie va al Padre si no es por Él. Pero yo sé que muchos de ustedes sienten esa dureza en el corazón, pero mi manera de compartir el Evangelio es diferente. A mí me gusta hablar con la verdad, a mí me gusta, ahora sí, como dicen por ahí, agarrar el toro de frente. Y tal vez duelan las palabras, pero estas palabras son verdaderas, y estas palabras nos ponen a reflexionar
que nuestro Dios es uno, amén, y que es suficiente para ayudarnos. Por eso la palabra del Señor dice en el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Todos ustedes ya no son unos niños, todos ustedes son hombres casados, y puedo ver que algunos que están en este lugar ya son hasta abuelos, amén. Pero ¿por qué están en este lugar? Porque no conocieron al Señor. A oídas le habían oído. Porque si en verdad conocieran a Dios, no estuvieran en este lugar. Están en este lugar porque no habían conocido a Dios. Pero los planes de Dios son perfectos. Tú en este lugar no estás por casualidad. Tú estás en este lugar porque Dios lo había planeado. Para que en este lugar recibieras a Jesucristo, para que en este lugar abrieras tu oído y tu corazón y recibieras la palabra de Dios en ti, porque Dios va a hacer algo grande en ti. Dios está buscando hombres y mujeres para que anuncien el Evangelio, pero no un Evangelio diluido, no un Evangelio barato, no. Dios está buscando hombres y mujeres que amen a Dios en espíritu y en verdad para que compartan el Evangelio con poder y autoridad, amén. Dios está buscando corazones. Dios no busca una posición económica o color de piel o raza, no. Dios está buscando corazones dispuestos para salir a anunciar el Evangelio. En otra parte de la Biblia dice que la mies es mucha, los obreros pocos. Hay muy pocos obreros, hombres y mujeres, dispuestos para anunciar el Evangelio de gracia. Hoy muchos lo quieren hacer, como dice Pedro y el apóstol Pablo, bajo ganancias deshonestas, bajo el interés económico. Pero el Señor Jesucristo dijo, ir y predicar el Evangelio. En San Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, Jesucristo dijo, ir por toda la tierra y predicar el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Y el Evangelio quiere decir salvación y vida eterna. Porque Dios nos envió a su Hijo. ¿Cuál fue la razón que Dios envió a su Hijo a esta tierra? Fue por amor, para darnos salvación a nosotros. Dios no envió a su Hijo, dice la Biblia, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Cristo Jesús es salvo. Por eso la palabra del Señor dice que este hombre se preguntaba y le decía al Señor, ¿cómo puede ser que un hombre vuelva a nacer de nuevo siendo viejo? El Señor le responde diciéndole, pues, dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesucristo diciéndole, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 28, versos 18, y seréis bautizados en el nombre del Padre, que es Jesús, en el nombre del Hijo, que es Cristo, en el nombre del Espíritu Santo, es Dios. Entonces seréis bautizados en esos tres nombres. El que no sea bautizado está rechazando la salvación. ¿Por qué la Biblia menciona? Quiero detenerme en esto en esta mañana. ¿Por qué la Biblia menciona que se predique el Evangelio a personas adultas? Porque la palabra de Dios tiene que llegar a nosotros como adultos, que ya hemos hecho lo malo. Nosotros que hemos hecho lo que desagradan y que sabemos discernir entre lo negro y lo blanco, entre el pecado y la santidad. A esta edad es cuando llega la palabra de Dios a nuestro corazón. Y es donde Dios quiere vivir dentro de nosotros y Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida para que usted, al escuchar la palabra de Dios, usted dé un paso de obediencia. Primer paso, aceptar a Jesucristo en el corazón. Segundo, el bautismo. Y tercero, la llenura del Espíritu Santo. Ahí se cumple la palabra del Señor. Y seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. Pero es necesario que el Evangelio sea predicado. Y el Evangelio es la enseñanza de Jesucristo. Porque eso enseña la Escritura. Y seremos bautizados nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Den un aplauso al Rey en esta mañana. Si fuera de bautizar a niños pequeños,
podemos ver nosotros que la religión mayor, muchos padres de familia, y yo creo que muchos de ustedes lo hicieron, que cuando tenían un pequeño que acababa de nacer, llevaba 6 meses, 1 año, 2 años, o qué sé yo, en qué tiempo, casi la mayor parte de ustedes remordía en su conciencia: es que hay que bautizar a este niño, porque ya tiene 2 años y no se ha bautizado. Y la Biblia dice que hay que bautizar a los niños. Entonces hay personas que van con el sacerdote y le dicen: es que queremos bautizar a nuestro pequeño. Hay unos que se bautizan de 3 meses, de 8 meses, depende. Pero de que los llevan a bautizar, los llevan a bautizar. ¿Por qué? Porque tiene usted que cumplir un requisito que está en la Biblia. Y es cierto que la Biblia habla de un bautismo, es cierto, es verdad. La Biblia, la palabra de Dios, habla de un bautismo. Pero ponga atención lo que dice la palabra del Señor. Dice: ir, primer punto, y enseñar a los discípulos. En Mateo 28, 18, dice, y el 19, ir y hacer discípulos a las naciones. Póngame atención a esto: ir y hacer discípulos a las naciones. Ahora yo pregunto, si empezamos a bautizar a niños pequeños, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios conforme a la Biblia? ¿Sí o no? ¿Alguien me puede decir? Si yo bautizo niños pequeños, cuando la Biblia me dice que tienen que ser adultos, ¿por qué? Ponga atención a la palabra. Dice el Señor: ir y predicar mi evangelio, hacer discípulos. Ustedes son discípulos. Ustedes tienen que escuchar la palabra de Dios y tienen que tomar una decisión de ser bautizados en el nombre de Jesucristo, porque eso indica la Biblia. La enseñanza del Señor es hacer discípulos. Yo pregunto, ¿podrá un niño de 3 meses ser mi discípulo? No. La respuesta es no. ¿Un niño de 1 año podrá ser mi discípulo? No. ¿De 3 años? No. ¿De 15? Amén, gloria al Señor. Por eso el Señor es claro. La Biblia enseña lo correcto. Que el hombre suelta la palabra de Dios es otra cosa, pero la palabra del Señor enseña, dice, primer punto, discípulos. Entonces, si ustedes ya son adultos, ustedes son ¿qué? Discípulos. Entonces, mi papel mío es enseñarles a ustedes el evangelio de salvación, que es la palabra de Dios. Y una vez que ustedes recibieron a Cristo en el corazón y toman la decisión de ser bautizados, son salvos, ¿saben? Entonces, yo puedo bautizarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque usted me dice: ¿sabe qué? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, yo quiero ser salvo, yo no quiero morir en el pecado, hoy reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y tú te comienzas a llenar de la palabra de Dios y eres un hijo de Dios. Amén, gloria al Señor. Ese es el requisito que dice la Biblia. La Biblia no menciona que se bauticen niños pequeños, sino tiene que ser una edad que adulta. Por eso Nicodemo dice: Señor, ¿podrá un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre? El Señor le dice claramente: no, Nicodemo. No. Lo que es nacido de la carne es. Todos ustedes nacieron de la carne, pero son personas adultas ya. Y como adultos que son, deben de tomar una decisión. O aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, o lo hacen a un lado. Veíamos la semana pasada la enseñanza que decía: el que acepta al Hijo de Dios es salvo. El que no acepta a Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y quién es? Jesucristo. Por eso la palabra del Señor dice: lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. Necesitamos que Dios nazca, ¿dónde? En nuestro corazón, para que así andemos bajo el Espíritu. ¿Y cómo vamos a andar bajo el Espíritu? A través de la palabra, a través de leer la palabra de Dios. Es aquí donde Dios empieza a nacer dentro de nosotros. Y donde quiera que usted vaya, donde quiera que tú te encuentres, Dios está contigo. ¿Por qué ustedes cayeron en las garras del vicio? Porque realmente el Señor no estaba en el corazón de ustedes. Pero cuando Dios mora dentro de nosotros, nuestra fortaleza es Dios. Él está con nosotros y no estamos solos. Y donde quiera que tú vayas y te encuentres, Dios está a tu lado. Dios jamás te va a abandonar.
porque Dios habita ¿dónde? En tu corazón. Es aquí donde Dios vive dentro de nosotros. Esta Biblia que tengo en mis manos, y la que tú tienes, y la que tiene el testigo, y la que tienen todas las denominaciones, es la misma. Nos habla de Jesucristo como Señor y Salvador. En ningún otro nombre hay salvación, dice el apóstol Pedro, escribiendo en su carta de los Hechos, capítulo 4, verso 12. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos. Somos salvos en el nombre de Jesucristo. Esto enseña la Escritura, esto enseña la Biblia, esta es la verdad del Evangelio. Si tú buscabas la verdad, pues esta es la verdad. Se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Repita conmigo, Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este pequeño consejo que nos sea de bendición en nuestra vida. Tu palabra, Señor, no volverá vacía. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a nuestro tema de estudio.